siguiente sesión, o sea, la 1, en el auditorio 5, el número 5, que está aquí también en la planta alta. Entonces les aviso para que en cuanto terminemos esto salgamos rápidamente, porque aquí con los tiempos nos apresuran mucho. Bien, son dos libros que son complementarios y son parte de un gran proyecto al que Jorge Veraz se ha dedicado pues, prácticamente toda su vida activa en términos intelectuales, políticos y, digamos, espirituales, ¿no? A lo que se ha dedicado es a investigar qué ha pasado con el capitalismo, qué ha sido el capitalismo contemporáneo, qué ha sido toda la historia del capitalismo, especialmente después de Marx, qué pasó después, porque esto ha generado, han ocurrido muchos fenómenos que han generado grandes confusiones. En primer lugar, se confundió, se perdió de vista lo que era el capitalismo. De eso va a tratar este libro que vamos a presentar. El capitalismo de repente se perdió de vista. Toda la izquierda se confundió de repente. Ya no supo qué era el capitalismo y entonces trató de construir nuevas teorías, trató de introducir modificaciones en el pensamiento de Marx, en la teoría de Marx, de leer, de interpretar de distintas maneras la obra de Marx para poder entender qué estaba pasando, y construyó teorías diferentes, teorías que tienen una estructura, un modo de funcionamiento muy diferente del pensamiento de Marx, que en verdad se fueron alejando cada vez más. Y son teorías en las que, sobre todo, la revolución ya o no era posible, o ya había ocurrido, o bien ocurrió y fracasó, o bien finalmente ya no tiene sentido pensar en revolución. Se acabó la revolución, se perdió de vista el capitalismo y corresponde la explotación, la opresión, la alienación y por lo tanto la necesidad de la revolución. Bien, de esto va a tratar este primer libro que vamos a publicar en este momento, y esta reflexión se va a continuar en la siguiente sesión con el otro libro. Lo va a comentar nuestro amigo, compañero, alumno Isidro Telles Ramírez. Le doy la palabra a Isidro y después Jorge Laza para sus comentarios. Quiero agradecer a David Moreno, a Candy López aquí presente y por supuesto a Jorge Veraza por la invitación a comentar este libro que debo de confesarles que lo leí cuando tenía 19 años mozos, cuando no me dolía la rodilla todavía. Entonces espero con los comentarios que voy a hacer poder hacer que lean, que compren este libro, que lo adquieran, que vayan a la biblioteca si quieren a leerlo, pero que lo consulten porque es muy valioso, ha sido muy valioso para mí. Y mi presentación la quiero dividir en tres partes, de mostrarles las diferencias primero que yo encuentro entre la primera y la segunda edición, a muy grandes rasgos, las continuidades, y en tercer lugar señalarles o compartirles, mejor dicho, desde mi experiencia personal, cómo ha sido útil este libro. Bueno, sobre la primera parte de las diferencias entre una y otra edición, quiero comentarles que pues esta ya tiene un mayor cuidado de edición y de forma, no solamente porque el libro ya está más grande, que eso ayuda mucho para los que ya no vemos bien, tiene un tipo de letra diferente, un diseño de portada más bonito, sino que también incluye diagramas, cuadros que la primera edición no contaban y que también facilitan muchísimo la lectura, sobre todo cuando uno apenas está iniciando en el estudio de la crítica de la economía política. Pero también, bueno, estos elementos de carácter pues formal son aspectos que desde mi punto de vista también reflejan el crecimiento de la editorial Ítaca. Ustedes podrán ver que
hoy por hoy es un referente ya no solo en México, sino en América Latina, donde pueden encontrar obras muy, muy interesantes, críticas sobre todo. Pero bueno, el elemento que yo quiero expresar, que veo de diferente entre una y otra edición, es fundamentalmente que hay un cambio en el orden capitular. Hay un traslado a la parte introductoria de los apartados que hacen referencia al objetivo y el método de la obra, los cuales antes formaban parte del apéndice. A lo mejor ahorita nos podrá el autor explicar por qué eran en ese entonces así, pero ahora ya forman parte de lo primerito que uno se encuentra como lector, además de que hay adición de nuevos capítulos, apartados y un epílogo que se agradece muchísimo la inclusión de estos elementos al libro. El lector así desde un principio y de manera muy, muy clarita sabe de qué va el libro, porque uno lo lee y dice para la crítica de las teorías del imperialismo, pero estamos hablando que es un libro que aborda o que critica las teorías de los pesos pesados del marxismo o de cierto marxismo que sería Lenin, Rosa Luxemburgo, Hilferding, Kautsky, Mandel, Polmatic, entre otros que va mencionando y discutiendo el autor. Esto pues ya de entrada es un rasgo del libro que invita a leerlo por su originalidad, por su alcance, y estamos hablando de que la primera edición ya tiene pues más de 36 años se cumplieron ahorita de la primera edición. La que estamos comentando ahorita es del año pasado. Entonces este elemento creo que es una gran diferencia, y sin decirles muchos spoilers, creo que los invito por este punto a revisarlo, a leerlo. Esto me lleva al segundo comentario que quiero compartirles sobre el libro, y es que se trata de una permanencia de su vigencia del libro, a 36 años, insisto, de haberse publicado la primera edición, a unos 20 y tantos de que yo lo leí, o casi 20 años de que lo leí. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que es vigente el libro, esta obra tan interesante? Primero porque identifica, ya lo mencionaba hace un momento David, una falla en los teóricos que han revisado o que propusieron al imperialismo como una nueva fase del capitalismo, una falla de origen que él encuentra el autor, porque ellos dicen que el imperialismo es una nueva fase que no fue teorizada por Marx, y que pues ellos le van a echar la mano a Marx para que se pueda entender ese nuevo, ellos dicen, esa nueva etapa del capitalismo, que estamos hablando de principios del siglo pasado. Te cae, dice el autor, casi así, yo lo puedo leer así, o sea, te cae que en verdad es una nueva fase, dice, pero sin ninguna de estas propuestas de estos autores, de estos marxistas, sobre todo de Lenin y los que le siguieron, aborda de manera generalizada dos conceptos que para mí fueron muy útiles leerlos aquí en el libro. Yo cuando estudiaba, estaba hablando de cuando estudiaba por ahí del 2003 economía, que estudiaba El Capital de Marx, para mí fue una guía del libro para entender estos conceptos que el autor dice son los que le hacen falta a este marxismo, esta gran parte del marxismo, en particular anglosajón, que es el de subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo inmediato al capital. Dice el autor, ambos conceptos ayudan a entender que la subordinación que hace el capital es tanto la base como el resultado del dominio del capitalismo sobre la sociedad. Los marxistas mencionados identifican una nueva fase del imperialista, comandada según ellos por el capital financiero y caracterizada por la expansión de los monopolios, por el ferrocarril, yo le agregaría por el barco de vapor, etc. Y en efecto, el mundo a principios del siglo XX, de 1900 en adelante, en efecto estaban caracterizados por estos rasgos, pero son rasgos nada más de la forma, porque el autor dice en esencia lo que expresan
es que el capital industrial es el que sigue siendo, y desde entonces y hasta el presente, quien dicta el desarrollo histórico del capitalismo. Dicho con otras palabras, el autor les reclama a estos autores que pues no hay nada de nueva fase de imperialismo, sino la continuación del dominio del capital industrial, de la explotación cada vez más intensa de obreros, al mismo tiempo que la presencia de un número mayor de gente despojada de sus medios de vida. En relación a este último punto, quiero mencionar mi último comentario sobre el libro. Y inicia con un faltante que yo veo en esta nueva edición, me hubiera gustado mucho verla, y me refiero a que, digo, el libro fue escrito hace 36 años, ¿no? Pero a finales de los 90 se empezó a ver de nueva cuenta un grupo de marxistas, o sea, no marxistas, sino marxistas críticos de la historia del capitalismo, del modo de producción capitalista, que se aventaron. Ahora ya no es que era una nueva fase, sino ya le pusieron como nuevo imperialismo. Y me refiero sobre todo a David Harvey, creo que el geógrafo marxista más reconocido a nivel mundial que está vivo, John Bellamy Foster, Perelman, entre muchos otros más. Estos marxistas hicieron muy famoso un concepto, el de acumulación por desposesión o por despojo, que a su vez lo asociaron con el nuevo imperialismo. Bueno, de estas conceptualizaciones que seguramente el libro le responde previamente a sus elucubraciones de estas teorías, se ha derivado conceptos, desde mi punto de vista, bizarros, como el de imperialismo extractivista, que lo han hecho marxistas como James Petras y Henry Beckmeyer, que según yo, trabajan en Zacatecas, son de Estados Unidos, pero trabajan aquí en Zacatecas. Este concepto yo me lo tomé porque una de mis líneas de investigación es el análisis de la minería mexicana, ver el impacto que han tenido las minas en México sobre la gente, sobre muchos aspectos que están asociados sobre todo a la minería, que hace unos enormes tajos a cielo abierto, y que para explotar principalmente oro, plata y cobre en ese orden. Bueno, a través de este concepto de imperialismo extractivista, que está derivado a su vez del nuevo imperialismo de origen marxista, del nuevo imperialismo, el imperialismo extractivista junta dos teorías: la marxista con la crítica latinoamericana al extractivismo, muy famosa hasta el presente, sobre todo en Sudamérica. Bueno, esta conceptualización supone, desde mi punto de vista, un problema político práctico, al igual que lo identifica Jorge Veraza respecto a los teóricos del imperialismo, que no hubiera podido identificar si no hubiera leído el libro. O sea, no lo hubiera podido yo entender. Yo cuando ya leí este imperialismo extractivista, o sea, de primer momento dije, el libro de Veraza responde a esta falla que tienen estos que están estudiando a la minería, y que a grandes rasgos se refiere a que estos marxistas ven de manera errada quién es digamos, en este aspecto de la minería, el sujeto revolucionario, porque ellos dicen que creen que son únicamente las comunidades, los pueblos que son afectados ambientalmente por la minería, ambiental, económica y socialmente, por derrames, por explosiones, por lo que ustedes quieran. Pero no son ellas. Y si uno entiende lo que está diciendo el contenido esencial del libro de Jorge Veraza, de que tenemos que mirar el proceso de trabajo inmediato al capital, podemos ver que no solamente son las comunidades las que son afectadas por la minería, sino que también y fundamentalmente son los trabajadores. Ellos son los mismos que están haciendo esa actividad, que la conocen pues de gran manera, y que son los que también deben de movilizarse en contra de esta actividad de los empresarios o del capital minero en esta área. Los dos sujetos
son el mismo sujeto de cambio. Y creo que eso es algo que a mí me ha servido mucho para entender esto que proponen como nuevo imperialismo, y en particular este imperialismo extractivista, porque no solo son los despojados, también son los explotados por el capital minero. O sea, son los ustedes vieron que allá en Coahuila hubo nuevamente sepultados por las minas de carbón. Ellos son trabajadores y son comunidad al mismo tiempo. Sin embargo, los teóricos de estas propuestas marxistas nada más quieren ver una parte del fenómeno. Entonces, por eso yo digo que el método que propone el libro, que propone Jorge Veraz en este libro, para entender el mundo de hoy, es pues un método que a mí me sirvió para entender esta falla de los marxistas que estudian la minería. Además de que, insisto, fue una guía para mí para entender el Capital de Marx, entre otras obras, y sobre todo estos conceptos de su función real y formal del capital, del proceso de trabajo del capital, perdón. Y es importante entenderlo porque, dice el autor, se debe analizar el cuerpo inmediato del capital, es decir, el proceso de trabajo, lo que implica tanto al obrero como al comunero, como a todos. Y cito una parte del libro que me resultó muy interesante para cerrar esta intervención, que es que toda la tierra y todos los hombres son el cuerpo de la relación capitalista actual, es decir, las condiciones, medios y resultados del proceso de trabajo mundial. Ver esta falla que encontró el autor, que no les he querido spoilear mucho, desde mi punto de vista es el rasgo original del texto que lo sigue haciendo vigente y por lo que los invito a que lo lean. Gracias. Bien, ahora va a tomar la palabra Jorge Plaza. Les aviso que aquí tenemos varios libros que eran publicados en nuestra editorial Ítaca. El libro que hoy se presenta y también el siguiente, nos vamos a dar un precio con descuento especial. Y también les aviso que se acaba de publicar un libro de él por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es un libro sobre el pensamiento de Bolívar Echeverría y que los compañeros que tienen su stand en esta feria los trajeron también para que ustedes los vean y que los puedan adquirir. Muy bien. Jorge Veraz, entonces, toma la palabra. Mucho gusto de estar con ustedes para presentar esta segunda edición del primer libro que escribí para la crítica de las teorías del imperialismo. Y pues me da mucho gusto conocer a Isidro. Lo conocí de vista, posiblemente alguna vez lo saludé, pero realmente es una persona muy inteligente, nada más leyó mi libro, fíjate. No, pero fíjate, lo que hizo fue que leyó un libro. Se leen en la facultad, estudiando la carrera, pues, de 50 a 100 libros. Bueno, lee un libro. Y luego lee otro libro muy importante, ese sí es muy importante, que es el Capital de Marx. Y entonces dice, bueno, aquí hay una conexión, ¿no? Y luego, pero pues casi todos los otros libros que él leyó durante la carrera decían lo contrario de lo que decía y un poco lo que decía el de Marx. Unos un poco y otros totalmente lo contrario. Entonces, pues en medio de esa selva, pues hay que dar machetazos para ir viendo claro, ¿no? Y entonces dice, no, pues a mí se me hace que está bien raro, sí se conecta con el otro y es muy interesante, es muy difícil, es muy difícil irse haciendo un pensamiento, irse haciendo un criterio acerca de la vida. Bueno, criterio de con qué pareja, cómo escoger, qué trabajo, qué estudio, bueno, eso es difícil. Bueno, ahora, ¿cómo me aclaro el mundo? Ese sí ya. Bueno, y entonces ahí tenemos a Isidro, y que más tarde se topa con un fenómeno brutal, que es la minería a cielo abierto.
y la venta, la entrega del país a las mineras, y lo que le pasa a toda la gente que se enferma por las cochinadas que le echan ahí a los mantos freáticos, y la superexplotación de los obreros y de esas comunidades que viven ahí cerca y que pues, las despojan de sus tierras. Vamos a hacer un hoyo, ahí está el pueblito, ¿no? Y vamos a hacer un hoyo y vamos a sacar oro. Pero es tan grande el pinche hoyo y todas las cochinadas que echan que el pueblo queda completamente devastado. Y el gobierno es pendejo. No, pues era el pueblo, y aquí viene la minera y hace su trabajo y ya. Ah, bueno, y que luego hubo mucho polvo y que luego se envenenó el agua. Bueno, pues eso ya es otro problema, ¿no? Ellos, no es otro problema, es el mismo problema, y ellos ya saben que eso va a generar ese proceso. O sea que es un arreglo amafiado, cabrón, ¿no? Y pues, entonces se topa ahí con ese problema y dice, ay, madre, ¿cómo, por dónde empezamos? ¿Cómo aquí comienza, aquí va lo del medio, aquí, y cómo se podría atacar este problema? ¿Cómo podríamos darle la vuelta, no? O sea, a mí de veras me sorprende, ¿no? Se acuerda de mi libro y dice, no, o sea, porque al entrar a ese fenómeno, leyó la bibliografía que había sobre el fenómeno, leyó a estas personas que lo nombró, a John Bellamy Foster sobre temas de ecología, a David Harvey sobre temas de acumulación de capital y acumulación originaria, en fin, tratan de entender el capitalismo, eso es lo que están haciendo, ¿no? Como que se vino muy rápido la avalancha explotadora del capitalismo a nivel mundial y a todo el mundo lo dejó azorado, y entonces, ¿verdad? ¿Qué nos están haciendo? Bueno, y vieron sus respuestas. Bueno, voy a dejar este esbozo biográfico que en realidad pues es una problematización del problema a nivel fenomenológico, cómo se topa uno con los problemas y la dificultad que hay para pensarlos, pensar la realidad. La realidad es una cosa y pensar la realidad es otra muy distinta. A veces decimos, pues es la botella, hay que pensar, o sea, hay cosas inmediatas que inmediatamente que tenemos a la mano y que inmediatamente podemos decir que son, pero la conexión entre ellas, esa ya no se ve. Ahí es ahí donde entra la ciencia, es ahí donde entra la reflexión teórica, en las relaciones entre cosas que se ven, todo lo que no se ve, pero que hace que las cosas sean como son, ¿no? Entonces eso es lo que nos topamos, con que el capitalismo de pronto es visible que hay licuadoras, es visible que hay celulares, es visible que hay casas editoriales, es visible que la ropa ya no solo es de algodón, sino de poliéster, cosas nuevas. Pero todo eso que se ve y que lo describimos inmediatamente, ¿cómo se conectan entre sí? Esas conexiones es en donde está la dificultad, ¿no? Las relaciones internas de la realidad, las que son invisibles, ¿no? Entonces tenemos dos ojos y tenemos otro ojo, digamos, el de la mente, que es el que ve las cosas que no se ven. Porque las que se ven, tenemos nuestros ojos. Bueno, entonces, pensar la realidad. Fíjense que esto parecido a lo que acabamos de platicar le sucedió a Rosa Luxemburgo, Lenin, a Edward Bernstein, a Karl Kautsky, nombres importantes de marxistas de distintas corrientes de la vuelta del siglo XIX al XX y a lo largo del siglo XX, y que son herederos de ellos
todos los que nos acaba de nombrar Isidro. Cuando estos autores nuevos intentaron dar cuenta de la nueva realidad, pues tenían a mano lo que había pensado Rosa Luxemburgo, sobre todo lo que había pensado Lenin acerca de la nueva realidad del capitalismo. Y Lenin planteó que vivíamos una nueva realidad, el imperialismo. A su libro, publicado en 1916, lo llamó Imperialismo, la última fase del capitalismo, o también fase superior del capitalismo. De estas dos maneras se ha traducido el título de su libro. Entonces, el tema de los imperios es un tema antiguo, ¿no? El imperio romano es un tema muy antiguo, pero ahora de pronto el capitalismo, que se había presentado como una sociedad democrática, republicana, pues sí fue extraño que adquiriera una faz parecida a la de los imperios previos, el imperio español, el imperio romano, el imperio de los escitas, etc., el imperio chino. De pronto el capitalismo, que parecía una sociedad que no tenía que ver con imperio, presentó rasgos de imperio. Y esto es lo que dice Lenin: mira, hay un imperialismo, no fue original. En 1900, es decir, 16 años antes que él dijera imperialismo, el capitalismo, que nos han dicho que es una sociedad civilizada, no ojeta, no imperialista, fíjate que forma parte de ese tipo de sociedades, de las sociedades opresoras, brutales. Sino que en 1900 un autor que no era marxista, era demócrata, un demócrata liberal, entonces pues le interesaba la libertad y se empezó a dar cuenta que el juego que había entre las empresas y los bancos estaba triturando las libertades democráticas, y entonces escribió un libro que se llamó Imperialismo. Este se llama Hobson, y es el primero que toma esta palabra, la convierte en un concepto para describir, pues con cierto sistema, esa situación, esa época. Nos retrotraemos 50 años atrás, 1850. Tenemos un poquito más atrás, 1812. Hay una obra musical de Tchaikovsky, un autor ruso, llamada 1812. Una apertura 1812. Es muy importante porque en 1812 Napoleón invade Rusia. Y pues están a punto de que se los coma Napoleón a los rusos, pero finalmente el invierno derrota al ejército napoleónico. Sí sabemos eso, ¿no? Que pues, el pueblo ruso luchó, pero los franceses tenían un poder militar grandísimo. Y entonces los van avasallando, los van arrinconando, pero pues van pasando semanas, meses, y llega el invierno, y el invierno ruso es terrible. Entonces, así fue como fue derrotado Napoleón. Entonces, pues la obra de Tchaikovsky es justamente que la patria no fue esclavizada, ¿no? Entonces es una obra que muestra la guerra entre los dos ejércitos, situaciones trágicas, y dentro de los violines y tal, ¿no? O sea, tratando de tratar lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y finalmente se escuchan casi al final de la pieza musical, se escuchan unas campanas de una iglesia, y son las campanas de la iglesia de San Petersburgo, una
una de las principales ciudades junto con Moscú, que pues están doblando de que triunfamos, o sea, no nos avasalló el imperio francés. Entonces, ahí tenemos el imperio ruso combatido por el imperio francés en 1812. Y bueno, luego cae Napoleón, se acabó el imperio, él se puso solito la corona. ¿Recuerdan ese evento, no? De que no se dejó que el obispo que le estaba, lo coronó en emperador, no dejó que se la pusiera, sino se la tomó. No es favor de Dios, no es favor de la iglesia, sino se debe a mis virtudes, a mis méritos. Pero los ingleses acabaron con Napoleón. Se acabó el tal imperio y ahora parecía que ya no iba a haber imperio. Pero llegó el sobrino de Napoleón III, Luis Napoleón. Y hacia 1851 reaparece el Segundo Imperio. Así se dijo, ¿no? Ese fue el tipo de gobierno y así lo nombraron. Entonces, pues es un país capitalista, Francia. El segundo más desarrollado, el primero era Inglaterra, el país que dominaba todo, el país hegemonista. Y pues este país capitalista, Francia, pues hacía sus negocios, explotaba a sus obreros, a los campesinos los despojaba, les compraba barato, vendía cara las mercancías y empezaba a hacer transacciones con distintas naciones. Había algunas incursiones en África, trataba de meterse a América. Ya el propio Napoleón intentó, pues se quedó con la Luisiana, pero luego pues como tuvo que solventar sus guerras, entre otras con Rusia y con Inglaterra, entonces pues tuvo que vendérselas a los gringos. Por eso los gringos tienen ahora la Luisiana. Bueno, entonces dentro de las actividades que empezó a desarrollar Napoleón III fue que tenía muchos problemas económicos, políticos, sociales en Francia y muchos problemas financieros tenía. Y entonces empezó a hacer una serie de actuaciones, negocios, así como los que conocimos de toda la época neoliberal, tranzas, en donde él se quedaba con la lana y sus amigotes, ¿no? Pero pues cada vez eran más audaces. Unos eran negocios en el interior de Francia, pero otros eran intentos de dominar otros países. Como que yendo hacia afuera y esquilmando a los de adentro a través de los bancos, pues se podía que el país Francia más o menos se equilibrara, compitiendo con Alemania, que se estaba desarrollando capitalistamente, y compitiendo sobre todo con Inglaterra, que era un país poderosísimo capitalista. Entonces empezó, vamos a decir que el capitalismo francés empezó a dar más manotazos que los otros capitalismos, más manotazos que el capitalismo alemán, porque era muy incipiente, y más manotazos que el capitalismo inglés, porque este tenía ya logrado el poder, pero en medio de los dos estaba Francia, sándwich, y entonces empezaba a dar manotazos para todos lados. Entonces se le notaron rasgos imperialistas, no solamente porque se autonombraba el Segundo Imperio, sino rasgos imperialistas. Entonces Marx dice, este es el imperialismo. Esto es en 1851 y siguientes ocasiones. Luego cayó, había de caer Napoleón III y demás. Entonces
se perdió esa noción del carácter imperialista del capitalismo francés. Y llegamos hacia fines del siglo XIX y principios del XX, y ahora sobre todo es el capitalismo alemán el que le está ganando la competencia al capitalismo inglés. Hubo una crisis en 1890, de 1871 a 1893. En 1871 hubo la gran revolución en Francia, la revolución de la Comuna de París, donde un aspecto político de la crisis económica que estaba sucediendo, pues la crisis económica hizo que mucha gente tuviera que buscar la comida de alguna manera y hicieron una revolución, y luego fue reprimida la revolución. Es lo que sucedió en la Comuna de París. Bueno, entonces aquí son revoluciones, desarrollo capitalista, crisis. No parece haber imperialismo, se va olvidando, y hay una crisis. Esa fue la primera que se llamó la Gran Crisis, 1871 a 1893. Y bueno, en medio de esa crisis, Inglaterra empezó a desarrollarse cada vez más lentamente, y Alemania a ganarle la delantera. Eso es lo que se prepara cuando llega la Primera Guerra Mundial, que Inglaterra tiene todos los lazos de dominio de la hegemonía, pero ya no tiene la fuerza suficiente para dominar a alguien tan poderoso como Alemania. Alemania tiene todo el poder capitalista, pero le faltan los lazos para mantener el dominio mundial. Entonces, esto es lo que provoca, de fondo, provoca la Primera Guerra Mundial. Se trata de movimientos no visibles, a veces se notan cosas, fluctuaciones que aparecen en los periódicos, se pronuncia un ministro, tal, hay una crisis, hay una guerrita por allá en Turquía, por todos lados hay cosas que se ven, pero no el entramado interno, que es un poco de lo que estamos platicando, ¿no? Hay una crisis económica, hay un retroceso relativo económico de Inglaterra, pero tienen todas las formas de dominio militar, financiero y político, los tiene, diplomático, los tiene Inglaterra. En cambio, Alemania, que empieza a despegarse, su despegue económico, pues ya es la potencia más poderosa capitalista, como lo que está sucediendo ahora entre China y Estados Unidos, que Estados Unidos va retrocediendo y China va acelerando su desarrollo, y entonces empieza a haber conflagraciones por todos lados, porque hay una desproporción entre el poder que tengo y cómo domino la situación, y al revés, los gringos tienen muchas formas de dominar la realidad, pero no tienen el poder industrial para mantenerlo. Entonces se dan guerras como la de Ucrania y Rusia, aunque los que están realmente rompiéndose el hocico son Estados Unidos y China. Bueno, pero hacen que se rompan el hocico nosotros, ¿no? Porque eso les va a servir. En fin, las cosas en el mundo tienen esta condición extraña. Simplemente es para indicarles que hacia la vuelta del siglo, toda la realidad que se conocía fue sumamente confusa, complicada, llena de contradicciones. Las cosas que sucedían a distancia eran expresión, eran la clave de lo que estaba sucediendo aquí, y que aquí no se veía. O sea, así ya no se puede entender nada, ¿no? Y esto le sucedió a toda la cultura de ese entonces, no solamente a los marxistas, que empezaron a decir que había un nuevo imperialismo. Ahora empezaba el imperialismo. Si ya vimos que había visto una serie de atisbos que el propio Marx había señalado en el capitalismo francés y demás.
No solamente le pasó a los marxistas, sino en las artes, en la filosofía, en casi todas las ciencias empezó a haber cosas muy problemáticas que requerían de nuevas soluciones. Tenemos, por ejemplo, en 1905 ocurre una revolución en Rusia, la primera revolución rusa, 1905. La segunda revolución fue la de 1917, que efectivamente logró tirar al zar. La de 1905 no logra tirar al zar, pero es formidable. Tan grande como la revolución de 1917, pero en 1917, además de que había problemas internos en Rusia, había problemas en toda Europa. Esa coincidencia entre los problemas económicos, sociales y políticos internos en Rusia y que toda Europa estaba en problemas económicos, políticos y sociales, es lo que dio por resultado que esa revolución de 1917 pudiera triunfar contra el zar y no la de 1905, que por la fuerza de los campesinos y proletarios tenía una fuerza análoga a la de 17, pero el capitalismo incipiente ruso podía agarrarse, apoyarse en Francia, en Alemania, en otros países, se aferraba y nos cayó. Bueno, total que en 1905, y con todas estas entramados políticos, militares, diplomáticos en toda Europa, coincide con esta crisis, una crisis revolucionaria que intenta crear un nuevo ámbito de libertad. Había opresión, esclavitud, y una revolución significa que la gente ya se decidió a crear una nueva situación de libertad. Entonces, eso a nivel de la ciencia significa que hay una serie de problemas que nos agobian, pero ya le encontramos la solución. El pensamiento verdadero va junto con la práctica libertaria en la historia, ¿no? Las gentes ya ante la situación viven un problema todas sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, la educación, la miseria, los anhelos cotidianos que viven tienen que ver con problemas económicos, políticos, culturales, militares, con guerras. Son problemas que se les vienen encima y simplemente apechugan o apechugamos. Pero llega un momento en que son tan grandes los problemas que la gente se decide a dar una solución al problema. Esto que sucede prácticamente a nivel del pensamiento significa: tenemos una serie de problemas matemáticos, lógicos, de economía, problemas sociales, problemas de ciencia política, problemas psicológicos, y no los podemos resolver. Simplemente estamos ahí como tratando de resolver hasta que encuentran la solución. Entonces hay esta coincidencia entre una revolución, la revolución de 1917, y todos los problemas emocionales de la gente. De pronto Sigmund Freud les encuentra una solución. Y entonces publica la interpretación de los sueños. Los pinches sueños de cada cosa. ¿No? Pues ese es un problema. Sueñas. Y luego cuando no sueñas, pues tienes muchos problemas con tu mujer, con quien sea. Pero no conectas que hay conexión entre esto y lo de los sueños. O dices, no, sí, yo hay un pinche monstruo que era el jefe del patrón. Sí, se me hizo como que, pero otras veces no hay idea, uno no ubica la correlación. Freud encuentra la correlación, encuentra la solución a los problemas de la vida onírica, de la vida en vigilia, y es una revolución del pensamiento. 1905, la interpretación de los sueños. Pero en Rusia, él está escribiendo y publicando en Austria. Vamos a decir que los austriacos
estaban tratando de soñar una revolución, pero los rusos fueron los que hicieron, aunque les rompieron el hocico luego. Una solución y otra solución. Y Einstein en 1905, en otra área del pensamiento, crea la teoría de la relatividad para tratar de entender todos los fenómenos que tienen que ver con la energía. Bueno, algo análogo sucedió en la crisis económica de 1914, que se transformó en crisis militar. O sea, no para libertad, sino para incrementar la opresión, para asesinar gente, no creativa, sino destructiva. Y eso parecido le sucedió al pensamiento en todos los niveles. Esa crisis cultural también le sucedió a los marxistas, intentando entender la realidad, pues dejaron, todo se les vino encima y su pensamiento quedó oprimido por el pensamiento burguesa que querían criticar. Esta guerra que se les vino encima a todos los obreros del planeta, fíjense, sucedió en 1914, poquito antes de la guerra, que en todos los parlamentos europeos los partidos socialistas eran o mayoría o estaban por alcanzarla, pero los propios parlamentos socialistas, de partidos socialistas, es decir, aquellos que debían defender los intereses de los obreros, de los proletarios, todos ellos tuvieron que votar a favor de la guerra. Es decir, que la economía del país, se llaman los créditos de guerra, créditos de los bancos para fomentar la guerra. Es decir, estaban mandando a los obreros, los diputados que debían defender a los obreros, votaron a favor de la guerra por defender a su nación. Es decir, estaban realizando una traición, una tergiversación de lo que deberían hacer, al revés, por la fuerza del evento que se les venía encima. La guerra ya estaba encima, entonces hay que defenderlos. ¿Con quién? Pues con los obreros. Pendejo, pero son los que votan por ti, tú los vas a matar a que se mueran. Una situación de incoherencia, una incoherencia práctica se reflejó en distintas maneras de incoherencia teórica, entre ellas también a los más importantes pensadores marxistas, pues sufrieron su época. Entonces Lenin intenta dar una salida revolucionaria a esta situación opresiva, teórica y práctica, y dice, hay una nueva fase de capitalismo que está subiendo, y es el imperialismo, y esto puede tener una salida revolucionaria. Está interesante, pero de por medio tiene varias incoherencias, que es la que se discute en este libro. Hay que plantear salidas revolucionarias, hay que plantear la libertad, hay que criticar toda la opresión, hay que criticar el capitalismo, pero no incoherentemente, sino coherentemente, porque si no quedas prisionero de su ideología, quedas prisionero de sus fuerzas opresivas. Como se nos acabó el tiempo, pues